Son tiempos difíciles para ser joven en el 2025. Sin embargo, la situación no es nueva. Cíclicamente, la problemática de la juventud se repite y existe una conflictiva intrínseca en la que lo que está en juego es la independencia de los padres y la adquisición del poder. Eso sí, entendiendo o asumiendo cuáles son los límites de la propia existencia. En el proceso, los tiempos han cambiado porque la cultura se ha transformado de manera radical y en estos momentos lo que está en juego es una ideología cada vez más hedonista, donde prima el placer cortoplacista y donde el mañana parece que no tiene gran interés. Pero la cuestión es, ¿merece la pena la toma de drogas? ¿Merece la pena el placer a cualquier precio? Algunos estudios han estimado la pérdida de vida que implica el consumo de cocaína en un individuo promedio. Se estima que para alguien que consume de manera regular, la expectativa de vida se reduce desde los 78 años a los 44. Esto significa vivir la mitad, es decir, más intensamente, pero la mitad. Se ha calculado que por cada raya de cocaína se pierde unas 5 horas de vida. Por lo tanto, menos tiempo, quizá más intenso, pero hay que tener en cuenta también toda la problemática secundaria que no se conoce hasta que se está metido en el fondo del hoyo. Estamos hablando de las dificultades sociales, los problemas familiares, los problemas con la ley, los problemas económicos y, por supuesto, el deterioro físico paulatino que además es fulgurante. ¿Se han preguntado cuántos años de vida se lleva por delante la cocaína en un consumidor de esta sustancia? Partiendo de una dosis referencial de 1 gramo diario, que es aproximadamente 6 rayas, se ha estimado que un adicto crónico puede llegar a ver reducida su longevidad en un 44%. En los Estados Unidos, donde la esperanza de vida ronda los 78 años, los asiduos a esta droga suelen morir en torno a los 45. Dicho de otro modo, cada línea de cocaína le cuesta a un consumidor crónico unas 5 horas de vida. Gran parte de la toxicidad de esta sustancia se debe al deterioro severo en las arterias del corazón y el cerebro, que es máxima cuando se combina con el alcohol. Se ha contrastado que las personas que toman cocaína tienen el doble de riesgo de presentar una hemorragia cerebral frente a las que no lo toman y se exponen a unas 5 veces un mayor riesgo de probabilidad de sufrir un infarto cerebral frente a consumidores de otro tipo de droga como las anfetaminas. Acceder a estos datos es sencillo, basta con hacer una búsqueda en internet y ver qué opinan diversas asociaciones y agencias gubernamentales respecto a los efectos de la cocaína. Sin embargo, el consumo en el mundo va increciendo y se ha visto que se incrementa de manera constante ante la pasividad de las autoridades gubernamentales de los distintos países. La cuestión es que la cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central, cuyo componente psicoactivo es el clorhidrato de cocaína, que está presente en la hoja de un arbusto llamado Erythrosillum coca, que se desarrolla en los altiplanos andinos de Perú y Bolivia. Se presenta en multitud de formas químicas elementales en las que al final se comercializa de diversas formas, cuando lo que observamos es que la forma de administración principal es vía inhalatoria, pero también se administra vía intravenosa o intranasal, por lo que los consumidores que son adictos y que tienen una dependencia severa saltan a vías de administración en donde consiguen mayores efectos pues a través de la vía intravenosa fumada en forma de crack. Pero la cuestión es por qué la cocaína es una droga tan adictiva. La cuestión es que la cocaína produce un efecto placentero muy intenso y es tremendamente adictógena debido a su acción sobre unas neuronas cerebrales localizadas en el área ventral del tegmento. Se llama la zona AVT. Estas células nerviosas están localizadas o se extienden a otra localización, que es el núcleo accumbens. Para que nos entienda todo el mundo, esta es una zona cerebral que es clave en la sensación de placer y en el proceso de gratificación. Sabemos que también intervienen en otros procesos como sería el juego, la comida, el amor incluso. Por lo tanto, la cuestión es que lo que ocurre con la cocaína es que libera unas enormes cantidades de neurotransmisores, en particular dopamina, pero también otras catecolaminas como por ejemplo la noradrenalina, e incluso liberan también serotonina. Estas sustancias químicas
inicialmente se dispara su nivel de productividad en el cerebro, pero también pasan a nivel del resto del organismo, pasan al torrente sanguíneo y finalmente actúan en diversas localizaciones corporales. En esencia, lo que produce la cocaína es una hiperactivación global con un aumento de energía, disminución del apetito, aumento de la sensación de agudeza mental y, por supuesto, un estado hiperadrenérgico en el que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, aumenta la temperatura y un estado general de euforia, que es este último el que buscan los consumidores. La cuestión es que el consumo reiterado de cocaína provoca cambios a nivel psíquico y a nivel físico. En ambos casos la toxicidad es muy elevada y produce lesiones a ambos niveles. A nivel físico destaca la presencia de arritmias severas, infartos de miocardio, paro respiratorio, hemorragias cerebrales, embolias, convulsiones, coma y muerte. A nivel psíquico o psiquiátrico, los efectos son devastadores igualmente. A largo plazo hay cambios en el carácter, es frecuente la irritabilidad, aparece un estado de ansiedad crónica y un insomnio severo que es difícil de revertir. El resultado en sus estadios más avanzados es la aparición de una paranoia o una esquizofrenia con alucinaciones auditivas. Es decir, el proceso final de un consumo crónico de cocaína induce un cuadro llamado esquizofrenia, que es básicamente una destrucción cerebral con delirios y alucinaciones. Las conclusiones del consumo de cocaína son evidentes. Por una parte, existe una reducción de las expectativas de vida y una merma en la calidad de vida ante la aparición de enfermedades cardiovasculares severas que restringen la capacidad para disfrutar y para encontrarse sano. Respecto a nivel psiquiátrico, existe una correlación directa entre la psicosis y la cocaína, y de hecho existen formas típicas de la cocaína que no vamos a explicar aquí, pero que son conocidas por los profesionales. Por último, está la problemática legal del consumo de estas sustancias, que arrojan una situación de desarraigo y de abandono a estos individuos, que acaban siendo marginados sociales y con gran frecuencia acaban en el ámbito judicial. Por lo tanto, la solución es obvia. No existe una posibilidad de vivir una vida plena si hay un consumo activo de cocaína.